La Asamblea Nacional de Venezuela ha iniciado el procedimiento para investigar la presunta financiación ilegal desde el gobierno de Hugo Chávez hacia el partido político español Podemos, con más de 7 millones de euros a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales. El periodo que se investiga abarca desde el año 2003 hasta el 2011 y trata de las asesorías, programas de formación y apoyo técnico al gobierno bolivariano. Las personas de interés para la Asamblea son Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Jorge Bestringe, Íñigo Errejón y Luis Alegre. A todos se les vincula con la Junta Directiva del CEPS y son ahora destacados dirigentes de Podemos. A cada uno lo que sea cada uno. Una persona individual puede hacer sus negocios donde quiera, ¿no? Si no se dedica a la política, no es financiación de ningún partido, ¿no? Pero si no se dedica a la política, ¿no? Ahí hay un matiz, yo creo que muy importante, ¿no? Cualquiera de nuestros políticos, como dice Amando, debe de ser transparente y no es admisible que reciba dinero de fuera. Porque además hay una pregunta aquí muy sencilla y la pongo encima de la mesa. ¿Cuál es la contraprestación? ¿Es dinero gratuito? No, evidente. ¿Por qué no preguntamos por la contraprestación? Porque ese dinero viene a cambio de... Claro, y que la gente lo piense en su casa. Que desde Caracas se financiaba la implantación del modelo bolivariano en Europa, empezando por España. No sé, Jesús Ángel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo dos cosas muy claras. Primero, si el gobierno de Venezuela ha financiado a la Fundación CES, habrá unos ingresos en sus cuentas y, lógicamente, ese dinero de la Fundación CES habrá que saber luego dónde ha ido y también tendrá que estar fiscalizado, que eso es lo importante, porque como ha dicho aquí perfectamente, lo importante es que ese dinero estaba yendo a determinadas personas o determinadas empresas, en este caso fundaciones, que servían de pantalla para luego una posterior financiación. Que ese es el gran debate, porque lo que dice la Asamblea de Venezuela es lo siguiente, o sea, que se ha dado unas grandes cantidades de dinero para financiar, bueno, para ser en concepto de unos asesoramientos que no cuestan tanto dinero. Lo vimos también como en el caso de Monedero, recibió 500.000 euros por un supuesto informe que no existía. Entonces lo que tienen que hacer aquí los servicios, la policía, los jueces, etcétera, es investigar si ese dinero que se ha dado a través de la Fundación CES y a través de determinadas personas, verdaderamente luego se ha utilizado esas empresas pantallas para llegar a la financiación de Podemos, que esa es la clave. Porque claro, o sea, que Venezuela le dé dinero a una fundación por unos servicios, aunque le haya pagado una gran cantidad de dinero, eso no es ningún delito, aunque es inmoralmente reprochable, ¿no? Es moralmente reprochable. Pero lo importante jurídicamente es ver si ese dinero ha atravesado determinadas cauces para luego financiar Podemos. Y esa es la clave que tienen que mirar los jueces, fiscales y la policía aquí en España. Porque si nos podemos poner a debatir 200 veces de lo mismo, no llegamos a nada hasta que no se haga una fiscalización de esas cantidades de dinero que lleguen, que sepamos que ha llegado a un partido político. No podemos hablar de financiación ilegal, aunque sí podemos hablar de una forma muy reprochable de dónde viene Podemos, ¿no? Pero yo creo que verdaderamente, si España es una democracia seria, sus fiscales, sus jueces, sus abogados del Estado tienen que coger de una vez por todas y hacer un análisis. Hace poco le pillaron a Monedero con 500.000 euros. 500.000 euros que no tenía justificado de un informe que nunca existió. Pero si es que le avisaron previamente para que hiciera una paralela y regularizar esas cantidades, le avisaron desde la misma Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que nos tenemos que plantear, quién de alguna forma o a una parte del poder en España le conviene que Podemos pues quede libre de todo pecado y esa financiación, que es a todas luces ilegal, pero hay que demostrarla legalmente, pues no se sepa, que la gente no lo sepa y todo quede en agua de borraja. Pintadas a favor del aborto libre y manchas de tinta roja emulando la sangre por toda la capilla. El suelo, los bancos y el sagrario de la capilla de la Universidad Autónoma de Canto Blanco han amanecido profanados en lo que supone un nuevo altercado de odio hacia los católicos que ya investiga la policía. El asalto de Rita Maestre a la capilla de la Complutense en 2011 es el ejemplo más notorio de la violencia que ciertos sectores radicales exhiben hacia los católicos en las universidades públicas. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha sido condenada recientemente por su ofensa contra los sentimientos religiosos tras asaltar la capilla semidesnuda y con proclamas contra la Iglesia. Pero no son casos aislados. Durante el año pasado se registran 187 agresiones contra la libertad religiosa, desde la marginación a la religión de la vida pública con la llegada de Podemos a los ayuntamientos hasta agresiones en lugares de culto.
La izquierda radical retira desde entonces crucifijos de los ayuntamientos, prohíbe a sus concejales acudir a actos religiosos o propone quitar los nombres de santos del callejero de Sevilla. Las agresiones en los lugares de culto también se multiplican en los últimos años. El colectivo Femen se encadena a la cruz de la Catedral de la Almudena entre gritos, profana cementerios como el de Paracuellos y además agrede a Rouco Varela en 2014 cuando el cardenal arzobispo se disponía a acceder a una parroquia. Un cartel con dos vírgenes besándose ha sido el elegido para anunciar el Día del Orgullo Gay de este año en Valencia. La denuncia del arzobispo Antonio Cañizares a esta grave profanación a la Virgen de los Desamparados pone el broche, por ahora, a una ristra de ofensas a la religión. Yo creo que hay una cosa peor que cometer un delito, una cosa peor que asaltar una capilla cristiana es justificarlo. Y que esta señora salga a justificarlo, pues le convierte ya no solo en un cooperador necesario que está, pues de alguna forma protegiendo a los delincuentes, sino que además es que ella alienta a que se haga este tipo de delitos, porque yo me acuerdo cuando hablaban que en el País Vasco unos mecían el árbol y otros recogían los frutos, ¿no? Pues esta señora es la que coge y hace con sus políticas, con su dialéctica, hace un ataque brutal a todo lo que es las confesiones religiosas, en este caso la confesión religiosa del cristianismo, los católicos, y de una forma ya brutal y descarada, ¿no? Hemos visto como unas señoras que cogen y se van a la Catedral de la Almudena diciendo que quieren el aborto es sagrado, ¿no? Incluso promoviendo algo que es un... Yo qué sé, decir que estás a favor del aborto es como decir que estás a favor de los accidentes del tráfico. Podrás hablar de que quieres una regularización del aborto, ¿no? Pero nunca puedes decir de que estás a favor de que una mujer aborte y que es un derecho sagrado, ¿no? Esta gente lo hemos visto que lo que pretende no solo ha pasado aquí en Madrid, está pasando en Tenerife, como habéis dicho perfectamente, a una Virgen sagrada como la Virgen de la Candelaria, que en Tenerife la tienen, bueno, por todo lo alto. Pues la han decapitado. La han decapitado, o sea, simplemente es un ataque constante a la religión católica, porque la religión católica representa la base de la cultura del español, ¿no? La base de la cultura de nuestra tradición. Estamos hablando que las fiestas de los pueblos se basan en santos, ¿no? San Isidro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quieren es cambiar el régimen, y para cambiar este régimen tienen que borrar todo lo que había antes, ¿no? Porque lo que pretenden es crear una sociedad que no tenga ningún valor, ningún principio, donde ellos tienen su caldo de cultivo, donde ellos pueden lanzar su mensaje. De hecho, gracias al desastre de la pérdida de valores que hay en España y a la educación que tenemos, pues tienen un caldo de cultivo principalmente entre la juventud, ¿no? Lo estamos demostrando. ¿Por qué? Porque ellos no pueden respetar lo que significa la tradición española, y pretenden inculcar esos principios prosoviéticos, y para eso tienen que romper cualquier enganche con lo anterior. Y luego, definitivamente, Pablo Iglesias es un personaje, como habéis dicho muy bien, que aunque se ponga la manta de oveja... Aunque se vista de seda. Exactamente, la mona se queda, ¿no? Pablo Iglesias es un comunista reconocido, es una persona que ha recibido dinero de países extranjeros, o presuntamente ha recibido dinero de países extranjeros, para no equivocarnos, y además yo creo que es una persona que cuando llegue al poder no va, como decía Alfonso Guerra, no lo va a conocer a España ni a la madre que le parió, ¿no? Y ese es Pablo Iglesias. Si la gente cree en Pablo Iglesias, es consecuencia de muchísimos factores que han transformado esta sociedad, desde las políticas ideológicas del señor Zapatero, que nos han traído esta consecuencia, y luego también de las políticas de otros partidos que podían haberlo cambiado, porque es muy importante a la gente educarle en valores, en esos valores del esfuerzo, etcétera, etcétera, y del respeto. Y ahora parece que hay que perseguir al cristiano, al católico, como ya se persiguió en otra época de España, y lógicamente esta gente lo que pretende de una forma u otra es romper todos esos valores y todas las tradiciones, y por eso precisamente ataca a la Iglesia Católica, y no atacan, como decían, a los mormones, a los evangelistas, etcétera. Lo que pretenden es atacar a la Iglesia Católica porque representa la tradición española y lo que significa España.
Pablo Iglesias afirma que rechaza la violencia, pero la hemeroteca le delata. El líder de Podemos tiene un largo historial de ocasiones donde ha justificado las acciones violentas o se ha mostrado cómplice de ellas. Uno de los episodios más conocidos es el de la intervención de Iglesias en los cursos de verano de la izquierda anticapitalista, donde propone en tono jocoso aplicar la justicia proletaria contra los fachas de la televisión. La invitación sigue en pie a acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. En su etapa como profesor de la Universidad Complutense, Iglesias defiende el acoso a los políticos, impidiéndoles expresarse libremente, como en el caso de Rosa Díez. Y sin embargo, antes de su salto a la política, exhibe un sorprendente clasismo cuando relata qué ocurre cuando alguien roba una mesa de mezclas a unos raperos. En un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas. El Pablo Iglesias de los monólogos en la televisión deja también algunas preocupantes perlas, como su emoción cuando un policía es agredido. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado. O su profunda admiración por el régimen venezolano de Chávez y Maduro. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Siendo ya político, el líder de la formación morada encuentra explicaciones políticas para el terrorismo de ETA. Que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, eso es indudable, pero también diría que tiene explicaciones políticas. Y celebra la libertad de Arnaldo Otegi, condenado por su pertenencia a la banda terrorista. Sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz. Declaraciones y hechos que continúan levantando suspicacias en torno a Pablo Iglesias. Principalmente el señor Pablo Iglesias no miente a nadie, ¿no? Porque si le recordamos, cuando llegó al Congreso de Diputados, reivindicó a su abuelo, que es un presunto chequista, presuntamente participó en la quema de una iglesia de personas, reivindicó a su padre, que era un miembro de un grupo terrorista, y luego reivindicó a un señor que había matado a un policía. Más tarde cogió el señor Pablo Iglesias y le dijo al señor Felipe González que era el hombre de la cal. Y vimos cómo el señor Mariano Rajoy pues agachó la cabeza y no le dijo, bueno, usted está aquí reivindicando a unos personajes tétricos, ¿no?, y siniestros. Y vimos cómo el señor Sánchez, que estaba mendigando su apoyo, en ningún momento defendió al líder socialista Felipe González. Entonces, no podemos hablar ya de que los medios de comunicación son los culpables de todo cuando los políticos que tienen enfrente están haciendo una dejación de funciones constantemente. Aquí tenemos a Enrique, que dijo públicamente que el señor Pablo Iglesias pagaba en negro a sus trabajadores. El otro día en el debate, que yo sepa, en el debate de televisión, que salió en todas las televisiones, que yo sepa, salía el señor Rivera hablando que el señor Rajoy, que había recibido dinero negro. Pues tenía al lado a su compañero de debate y le podía haber dicho, y usted está demostrado con un papelito que ha salido a la televisión, pagaba a sus trabajadores con dinero negro. Un señor encima que reivindicaba los derechos de los trabajadores. Entonces, constantemente estamos viendo a Pablo Iglesias diciendo barbaridades, pero no hay nadie enfrente. Es que Pablo Iglesias tiene el camino, parece que va directo a la conquista de Roma, ¿no? Porque ni vemos al Partido Popular que se metieran con ellos, se metió un poquito a Albert Rivera, y luego le vimos al señor Sánchez de rodillas. La sociedad española tiene que reaccionar ya, de una vez. Pero claro, ¿quién son los representantes de la sociedad española? Unos políticos que no le dicen nada a este señor, que le tienen miedo a este señor. Otros políticos que hemos hablado antes, supuestamente tiene una financiación de países extranjeros que lo prohíbe la ley española, y aquí no se mueve la administración pública para investigarlo. Por lo tanto, ni creo que sea una persona brillante, porque es que el otro día era patético. Exacto. Parecía el del Señor de los Anillos cuando le decía a Pedro Sánchez, Pedro, yo no soy el enemigo. Es que, por favor, parecía una psicofonía. Una vergüenza. Pero eso lo hacía que era vergüenza. Y cuando he visto las imágenes con los niños, y veis las imágenes con los niños, a sus padres, tendrían que investigarlo. Que salir corriendo con los niños.
Porque es que con los dientes así parecía que le iba a meter un mordisco al niño. Entonces, la imagen de Pablo Iglesias es una imagen lamentable. Un tío con coleta, con aspecto un poco sucio. Por favor, si este señor... No le juzgues solo por su aspecto. No, pero si este señor llega a presidente de gobierno es por dejación del resto de los partidos políticos, que son más malos que él. Tenemos comunicación con el secretario general de la UFP, la Unión Federal de Policía. José María Benito, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ustedes han hecho un comunicado junto a la CEP y el SPP denunciando que el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, al que consideran un sindicato afín a Podemos, les recrimina a ustedes que no tengan una mayor proximidad con el partido de Pablo Iglesias. ¿No es así? Bueno, es verdad que el SUP nos está recriminando que nosotros no somos cercanos y que no nos acercamos y que no dialogamos con el partido de Pablo Iglesias, con Podemos, pero bueno, hay cosas en las que uno pues, no puede comulgar con ruedas de molino y es evidente que nosotros no vamos a aceptar en ningún caso trabajar, dialogar, y así lo hemos aprobado en nuestras resoluciones, con un partido que normalmente y además sistemáticamente ha estado poniendo en el punto de mira a la policía, a la que ha llegado a calificar bueno, pues, de delincuentes con pistola, ¿no? Por lo tanto, nosotros no vamos a participar de esa tesis del SUP. ¿Qué les parece que el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, mantenga tan buenas relaciones con Podemos? Un partido que se ha caracterizado por considerar a la policía un cuerpo represor, por ejemplo. Cada uno es libre de mantener relaciones con el partido que crea conveniente, pero desde luego a nosotros no nos parece de recibo que se mantengan esas excelentes relaciones con un partido que se caracteriza, y si por algo se caracteriza es por denostar diariamente y además de una manera yo creo que injustificada y desde luego despiadada a la policía. Yo creo que se mantienen mejores relaciones y se obtienen mejores beneficios, desde luego, con otro tipo de partidos bueno, pues que nos quieren, que saben que somos necesarios y que desde luego no nos insultan diariamente. ¿Qué opinan de que un sindicato policial, que debe ser un sindicato profesional, se politice tanto como para identificarse en exceso con un determinado partido? Yo creo que en el Sindicato Unificado de Policía hace mucho tiempo ya que se perdió el rumbo y por lo tanto bueno, pues, al final las decisiones que se están tomando pues, son decisiones de juntarse con aquel que parece que nos quiere, pero que nos quiere utilizar, porque a mí me da la sensación de que Podemos lo que está intentando es utilizar a esta organización sindical en propio beneficio, en beneficio suyo, para en caso de que en algún día o en algún momento puedan necesitar de esta organización sindical, bueno, pues tenerla ya como amiga y como aliada y desde luego pues obtener los beneficios y obtener lo que ellos crean conveniente. El ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, como ha escuchado, ha confesado que Podemos busca incorporar en sus listas a jueces y policías para cuando llegue al poder usarles para meter en la cárcel a los del PP. ¿Qué le parece? A mí me parece que es una auténtica barbaridad. En la cárcel hay que meter, y desde luego la policía no mete en la cárcel hay que meter a quien justificadamente los jueces crean que hay motivos suficientes para meterlos en la cárcel. Sean políticos del PP o sean políticos de Podemos, no lo olvidemos eso tampoco. Es decir, cualquiera que vaya contra el Estado de Derecho y cualquiera que cometa un delito, da igual del partido que sea, la policía y los jueces tienen obligación de perseguirlo y por lo tanto esas declaraciones pues forman parte de, bueno, pues, de los despropósitos y de las declaraciones desde luego sin ningún sentido y sin ningún juicio que este partido político pues hace pues, muy a menudo, ¿no? José María Benito, secretario general de la UFP, muchas gracias por atender a las cámaras del Gato al Agua. Muchas gracias, buenas noches. Hombre, el señor Monedero es el señor que asesoró al gobierno de Venezuela para decirles cómo tenían que detener, cómo tenían que luchar contra la oposición en Venezuela. Es el ideólogo de que en Venezuela haya presos políticos, ideólogo que Leopoldo López esté en la cárcel. Entonces no le tiene que sorprender a ningún político que diga estas cosas, porque ellos van a aplicar lo mismo. O sea, son una fotocopia de lo que pasa en Venezuela, en el sentido que van a utilizar los jueces para atacar a sus enemigos. Si le toca, por ejemplo, a Borja, pues la juez Rosell, pues seguramente que le meta en la cárcel, pero además no en la cárcel de aquí de Sotorreal, sino ahí en Chafarina le metería en un peñasco, porque tendría que meterle en el peor rincón. No le des ideas. No lo menciones. Si toca algún enemigo político, que puede ser un enemigo político el mismo Rejón si cambia de pensamiento,
pensamiento, porque esta gente ya lo vimos en lo que fue en la Revolución Rusa. En las purgas. Exactamente, cómo iban eliminando a todos sus antiguos compañeros. Porque al final, como decía muy bien Lorenzo, lo que les importa es el poder, y el poder totalitario, en el sentido de dominar todos los puntos importantes desde el Ministerio de Defensa, la policía, los jueces, para crear su sistema, y su sistema político tiene un nombre, que es Venezuela, Cuba, Corea del Norte y la Unión Soviética. Y eso es lo que quieren trasladar. Y una vez que lleguen al poder, olvidaros de democracia, porque dicen, Montesquieu, quieren eliminar a Montesquieu. Montesquieu ya está eliminado en España, eso también hay que tenerlo claro, porque no existe una verdadera división de poderes. Lo que quieren es dar un paso más allá, y llevamos al totalitarismo de lo que fue la República Democrática Alemana, que ni era república, ni era democrática, ni era alemana, porque estaba dominada por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, esta gente es lo que quiere, y no nos sorprendemos del señor Monedero. Si es el que ha llevado ese sistema a Venezuela, ¿cómo no va a traerlo aquí a España? Pero, perdón, es que no citáis nunca el verdadero modelo, no son esos foráneos que decís. El verdadero modelo es el Frente Popular de España del 36. Pero el Frente Popular está dominado por la Unión Soviética. Desde luego este perfil que ha marcado Monedero si se es Frente Populista del... Claro. Vamos. Si se estudia un poquito lo que significaba el Frente Popular, realmente es casi la traslación de aquello a ahora, sí, 80 años después, ¿no? Tienes razón, porque fue con el Frente Popular cuando la policía, los carabineros españoles, la policía cogió, secuestró al jefe del Estado y lo asesinó. La policía junto a los escoltas de Prieto. Eso pasó con el Frente Popular en España. O sea que yo creo que tu opinión en este caso ha sido perfectamente... Voy a dar un dato que no se conoce. Ese Frente Popular, entre otras hazañas que realizó, acabó con todas las monedas de oro no del Banco de España, del Museo Arqueológico Nacional, en donde hoy se puede ver que no hay monedas de oro, solo hay de bronce. Y tenía una colección que seguramente era la mejor del mundo. Se llevaron esas monedas, desaparecieron. Es decir, no hay que ver solo las cosas truculentas, no. A veces estos hechos verdaderamente notables, pues es un objeto artístico, el que se parece un poco a lo que hacen ahora allí en Irak, que estos tíos destruyen algunos... No, destruyen los budas de Bamiyan y todas esas cosas. Destruyen las cosas grandes, pero las pequeñas las venden. Las venden los coleccionistas de todo el mundo, ¿no? De hecho, este es el modelo, ¿eh? Con la República se hizo el mayor expolio cultural que ha existido en la historia de España. No solo se robaron obras de arte, se destruyeron gran cantidad de iglesias donde había gran cantidad de obras de arte, sino que se saquearon todas las cajas que había en el Banco de España, y aparte se sacó todo el oro del Banco de España. Yo quiero traducir las palabras tanto que decía Lorenzo como Amando, y hablaba que la democracia está por encima de la ley. Hay que traducir a estos señores para que la gente nos entienda. Lo que quieren decir es que sus delitos están por encima de la ley. Por ejemplo, cuando asaltan una capilla dicen que libertad de expresión, ¿vale? Cuando es una vulneración de los sentimientos religiosos. Cuando el señor Bódalo mete una paliza a dos señoras embarazadas, dice que bueno, que la han detenido por cuestiones políticas, ¿no? Pues como su forma de pensar. Cuando el señor Otegi, que secuestró y era colaborador y participaba en una banda terrorista que mató miles de españoles, pues el señor Iglesias, en vez de decir que es un terrorista convicto y confeso, decía que era el que había traído la paz. Cuando vemos a un tal Alfons, que llevaba una mochila con determinado material para hacer un atentado, de hecho la ha condenado los jueces, porque es que todo esto que estamos hablando no es que sea opinión, sino que ha sido condenado por los jueces, pues dicen que también la han condenado porque ha sido una confabulación de la policía, casi un montaje policial. Entonces, lo que tenemos que empezar ya es empezar a traducir su mensaje, porque donde ellos dicen democracia, realmente se habla de totalitarismo, donde ellos hablan de por ejemplo, cuando habla Rita Maestre de la libertad de hacer ciudad, ¿no? Para ellos la libertad de hacer ciudad significa el derecho a ciudad, decía directamente del derecho a hacer ciudad.
y estaba justificando la ocupación por parte del señor Zapata. Entonces, todo su lenguaje es un lenguaje totalmente perverso y es muy importante empezar a traducir su lenguaje porque entonces la sociedad empezará a entender lo que realmente quieren decir, que no tiene nada que ver con lo que pretenden decir, porque la realidad le supera. Bueno, les estamos hablando esta noche en El Gato de Podemos, les hemos hablado de ataques laicistas, de aquel cartel que tanta ofensa ha causado entre los católicos, de la Semana del Orgullo Gay en Valencia con 2 vírgenes besándose. La verdad es que los carteles publicitarios de festejos populares en municipios que están gobernados por la izquierda radical da la impresión de que estén compitiendo por el cual es cada vez más ofensivo. Les vamos a hablar del cartel conmemorativo de unos festejos que son el tercer Festival Guillotina de la Semana Cultural de la Magdalena en Zaragoza. En la imagen aparecen las cabezas decapitadas de Mariano Rajoy, del rey Juan Carlos, del presidente de la COE, Joan Roussel, y del cardenal Cañizares. La Junta de Distrito del Casco Histórico, presidida por la edil de Movilidad de Zaragoza en Común, Teresa Artigas, aprobó incluso destinar 2.000 euros de dinero público para sufragar la organización de esta Semana Cultural. Y desde el Grupo Municipal del Partido Popular han pedido su retirada. ¿Qué os parece que se haya puesto de moda que los partidos de izquierda fomenten festejos con carteles que parece que hagan concursos a ver cuál de ellos es más ofensivo? Más que nada, ya para concluir todo lo que he dicho, que estoy bastante de acuerdo, después de estos carteles, luego vemos cómo al señor Rajoy le meten un puñetazo, cómo luego asaltan capillas y luego cómo ponen a los empresarios como si fueran los culpables de la pobreza en España, ¿no? Entonces, estos carteles, ya que mal gusto, no, son muy significativos del talante de unas personas bastante intolerantes. Es que quizá una cosa lleva a la otra.